aumenta la secreción de ácido gástrico. Recuerden ustedes que un grupo de protectores gástricos eran los antihistamínicos H2, que inhibían la secreción gástrica. Tienen efectos sobre la vasodilatación, y ese efecto es muy importante para también aumentar la permeabilidad vascular, la permeabilidad de los capilares, y que tiene mucha relación con los procesos inflamatorios. Por ejemplo, el edema y la hinchazón que aparece también en la piel. Tiene efecto también broncoconstrictor. Y también funciona como un neurotransmisor que libera también, que tiene una acción fisiológica dentro del organismo. Estos son algunos efectos importantes que produce la histamina sobre la parte cardíaca: produce taquicardia, produce vasodilatación, produce a consecuencia de esa vasodilatación el enrojecimiento de esa zona de la cara, por ejemplo, la sensación de calor. Se relaciona también con cefaleas y puede producir edema por la vasodilatación. Tiene efectos en la musculización bronquial, produciendo broncoconstricción, y aumenta también el tono del músculo liso gastrointestinal, produciendo aumento de la contracción, puede relacionarse con cólico y con diarrea, y aumenta la secreción de ácido clorhídrico. Hay varios tipos de receptores para la histamina. Están los receptores de tipo H1, que están en el músculo liso, en el endotelio y en la parte cerebral. Los H2 son los que se encuentran en la mucosa gástrica, en el músculo cardíaco también, y estos dos son los que tienen utilidad clínica. La utilización de los receptores H3 y H4 todavía no tienen utilidad clínica. Hay medicamentos que se están desarrollando a ver si tienen alguna utilidad, pero todavía no se aprobó ninguno que tenga utilidad sobre eso. Los que tienen utilidad son los que actúan sobre el receptor H1 y H2. H2, simetilina, ranitidina, por ejemplo, son esos, los que actúan principalmente sobre la mucosa gástrica. Y los H1 son los antihistamínicos que conocemos. Algunos medicamentos que tienen una acción antagonista de la histamina pueden ser la adrenalina, cuando hay un shock anafiláctico donde se libera histamina, que no se suele hacer, adrenalina, que tiene un efecto antagonista fisiológico. O sea, todo el efecto es contrario a lo que va a producir la histamina. Produce vasodilatación, va a producir vasoconstricción. Produce broncoconstricción, la histamina va a producir broncodilatación, la adrenalina. Entonces, este se considera un antagonista fisiológico. Los beta-2-adrenérgicos también tienen una acción sobre la liberación de histamina, también tienen efecto en la broncoconstricción. Y los antagonistas del receptor son estos dos: anti-H2, que se usan para procesos, para cuadros gástricos, para disminuir la secreción del ácido gástrico, y los anti-H1, que son los antihistamínicos, los que son más conocidos con ese nombre de antihistamínicos. Acá unos nombres les suenen. Estos son los antihistamínicos que tienen acción sobre H1, pero estos son de primera generación. Los que están acá son de segunda generación. ¿Cuál es la diferencia principal? El lugar de acción. Los anti-H1 de segunda generación tienen una acción mucho más periférica, sin acción o poca acción sobre el sistema nervioso central. ¿Eso qué quiere decir? Que la somnolencia es lo que principalmente estos producen menos o no producen, los de segunda generación. La fexofenadina, que es el nombre comercial Alegra, ese nombre es un nombre muy conocido, este es un antihistamínico de segunda generación que pasa poco al sistema nervioso central y no suele producir somnolencia. También la loratadina, la desloratadina y la cetiricina son de segunda generación, que tienen poco efecto o no tienen efecto luego sobre el sistema nervioso central.
también del paciente. Hay algunas personas a las que le produce más sueño que a otros. La clofeniramina, por ejemplo, produce ligera sedación. Hay personas que dicen que le produce bastante sueño y a otros no le produce de esa misma forma. Esto que está marcado acá por las cruces es la acción anticolinérgica. Algunos de ellos tienen mucha acción anticolinérgica, como por ejemplo el Dramin tiene mucha acción anticolinérgica, entonces puede producir sequedad de boca, puede producir disminución del peristaltismo, también con el uso crónico. La principal diferencia entonces entre los antihistamínicos H1 de primera generación y de segunda generación es el paso, el atravesar la barrera encefálica que va a producir sedación en el caso de los de primera generación. De primera generación tiene una acción importante a nivel del sistema nervioso central, por lo que van a producir sedación. La segunda generación pasa con dificultad o no pasa y no suele producir sedación o producen muy poco. Aparte, los antihistamínicos pueden tener otros efectos. Bueno, la sedación, algunos tienen mayor acción antiemética, algunos pueden tener efectos de antiparkinsonismo también, algunos tienen acción antimuscarínica, puede producir también bloqueo adrenérgico, tienen acción antiserotoninérgica, incluso algunos pueden tener una acción como anestésico local. La sedación dijimos que se ve mucho más con los de primera generación, los de segunda generación producen menos, algunos toman para poder dormir. No sé, lo que no se vio, su conclusión no se vio que provoca dependencia ni nada. En los niños puede producir un efecto que es opuesto a lo que debería ser la somnolencia. En algunos puede producir excitación en vez de somnolencia. Y en dosis altas algunos pueden llegar a producir convulsiones y coma también. Doutora, o que é cinetose? La patología que tienen algunos cuando están en movimiento, cuando viajan. Enjoy, vómito, el movimiento, eso. Como antiemético puede ser útil para la prevención. La cinetosis es una alteración que se controla mejor previniendo. Una vez que el paciente ya tiene su crisis, es mucho más difícil que pase. Estos algunos medicamentos de este grupo que se pueden usar como anticinetóxicos conviene que se usen antes ya. Si el paciente sabe que viajar en avión le hace mal, que tome ya antes de ese viaje la medicación. De esa forma se previene mejor. Antiparkinsonismo, ellos previenen o controlan algunos efectos de algunos antipsicóticos. Los medicamentos antipsicóticos producen muchos efectos adversos extrapiramidales, movimientos involuntarios, por ejemplo, de la lengua, movimientos involuntarios de las manos. Y para controlar eso se puede usar la difenhidramina que más se indica. Puede tener acción antimuscarínica, puede producir sequedad de boca, disminución del peristaltismo, retención urinaria si es muy alta la dosis. Pueden producir bloqueo alfa-adrenérgico, pueden producir hipotensión, la prometacina es la que no produce eso. Algunos tienen una acción antiserotoninérgica, que es la ciproctadina que más tiene esa acción, y se usan en pacientes con síndrome serotoninérgico. Este medicamento es considerado antiserotoninérgico para el tratamiento del síndrome serotoninérgico. Algunos pueden tener una acción anestésica local, también la prometacina y la difenhidramina. Y se pueden usar en pacientes que son alérgicos a los anestésicos locales. Si es alérgico, por ejemplo, a lidocaína, a benzocaína, se pueden utilizar estos medicamentos en vez de eso. Pode existir, pessoas alérgicas às antihistamínicas? Sim. Esse alérgico que a gente tem reação a ele. Sí, pueden tener reacción alérgica, algunos tienen tanta mala suerte que tienen alergia a algún antialérgico. El Allegra se usa, es el nombre comercial que se usa
la clorfeniramina también es esa de primera generación también. Este viene mucho en los preparados antigripales, por ejemplo. En el hospital también acá se usa este para la prevención de reacciones alérgicas. Este se suele usar. Este es de segunda generación, la cetiricina. Eso ya entró. ¿Cómo? Ese no produce nada de sueño y tiene una vida media también más larga que los otros. La clorfeniramina, por ejemplo, se tiene que tomar 3 veces por día, ese fexofenadina también varias veces, y la cetiricina con una vez al día ya es suficiente. Y ven que son en varias presentaciones comprimidos, cápsulas, algunos vienen en forma inyectable y otros también vienen en forma de soluciones. Las acciones terapéuticas principales son estas dos, para reacciones alérgicas y para la cinetosis. Era el mal de movimiento que tiene algunas personas. Se usan bastante en rinitis alérgica, estos medicamentos. Suele ser la segunda opción después de los corticoides que están indicados como prevenir en la rinitis. En la urticaria se usan más los de segunda generación, que son los que no producen somnolencia. En los pacientes que tienen dermatitis atópica se suele indicar más los de primera generación, porque el paciente que tiene dermatitis atópica suele tener mucha posella y si está más somnoliento, se considera que se va a sacar medicamentos, entonces suele usarse esos medicamentos. Para esos casos lo que están indicando muchas reacciones alérgicas, rinitis, urticaria, dermatitis. En la cinetosis son muy efectivos más para la prevención que para el tratamiento. O sea, cuando empezó la crisis de cinetosis es más difícil que pase ya. Entonces, si sabe la persona que le desencadena su crisis, que tomen más ya antes. Se suele usar mucho estos dos medicamentos, difenhidramina y prometazina para la cinetosis. La meticina también se usa, acá este es el que más se suele usar, meticina se llama, la administración por vía oral. Se pueden combinar con otros medicamentos también, con una anfetamina o con la efedrina. Acá vienen muchos preparados que tienen antihistamínico más efedrina, que es un simpático mimético, o sea, un antisimpático mimético que se puede utilizar también. Se usan para cinetosis, se usan para los cuadros de reacciones alérgicas, se pueden usar por vía oral, se pueden usar por vía parenteral también. Los efectos indeseables, en el caso de que sean de acción de primera generación, es la sedación, y los efectos antimuscarínicos también. Los de primera generación son los que más tienen acción antimuscarínica en el paciente, que son en el uso crónico, disminución del perintantismo, puede producir estreñimiento, puede producir la disminución de las secreciones también a ese paciente cuando usa por bastante tiempo. Se considera que dependiendo de la patología, con algunos medicamentos se puede desarrollar tolerancia. Y en algunos casos se recomienda que se hagan esquemas que no son permanentes. Entonces, 10 días, por ejemplo, toma un paciente que suele tener mucha rinitis o suele tener un paciente con una dermatitis atópica, puede tomar unos 10 días en el mes, después deja, porque si no puede desarrollar tolerancia. Y de esa forma se recupera, se disminuye la tolerancia en esos pacientes. Otros efectos que son menos comunes y suelen asociarse a dosis altas es la excitación. Habitual sería que se vea una sedación, pero puede producirse excitación, puede producirse convulsiones a dosis alta, puede producirse hipotensión postural también, puede producir respuesta alérgica o antialérgico y puede desencadenar también arritmia en el paciente. Eso puede estar relacionado con su acción antimuscarínica, ya que la acción antimuscarínica aumenta la frecuencia cardíaca. Son los efectos que se pueden ver. Lo más común es la sedación y estos otros se ven generalmente con las dosis altas de estos medicamentos. Y para los que son, para los que son H3 y H4, son receptores que se están estudiando todavía, así que pueden tener una actividad clínica, pero hasta ahora no
También se pueden usar medicamentos que controlan la presión arterial. Pero para las crisis, vimos que se podían usar AINES, ergotamina y también se pueden usar los triptanes. Los triptanes son medicamentos que tienen una acción vasoconstrictora, que también inhiben la acción, la liberación de sustancias vasodilatadoras, y al tener ese efecto vasoconstrictor se considera que pueden producir menor estiramiento de las terminaciones nerviosas alrededor y de esa forma puede calmar la crisis migrañosa en los pacientes. Son medicamentos que suelen utilizarse en crisis severas, entonces lo que ellos principalmente producen es vasoconstricción. De esa forma disminuyen las crisis que presentan los pacientes. El que más se utiliza es el sumatriptán y lo que está contraindicado por este motivo es la administración de pacientes con enfermedad coronaria, porque también puede producir una vasoconstricción coronaria y puede producir episodios de angina o puede producir episodios de infarto o miocardio. Entonces se evita en esos casos. En esos pacientes no tiene que dar, así como la ergotamina tampoco tiene que darse en esos pacientes, estos medicamentos tampoco están indicados. Puede producir otras alteraciones, por ejemplo, hormigueo, paresthesia, angina en el caso de que el paciente tenga una vasoconstricción. Y se utilizan para tratamiento agudo de la migraña, para los pacientes que tienen muchas crisis migrañosas. Repito, tratamiento para mantenimientos otros, o sea, que no los tipos de medicamentos están indicados específicamente para el control de las crisis migrañosas. Hasta las formas que están disponibles, el naratriptán que decía, el sumatriptán, oral, por vía nasal está ese spray que se puede administrar también, por vía subcutánea también se pueden hacer estos medicamentos. Pero son medicamentos que son más costosos que AINES, más costosos que la ergotamina, son más los que tienen de inconvenientes, pero son medicamentos que son bastante efectivos para la mejoría de las crisis migrañosas. ¿Alguna consulta? Hasta ahí vamos a ver. Hasta ahí